Muy buenas tardes, me llamo Verónica Kenigstein, me gusta que me digan Vero, y estoy aquí gracias a la invitación de Laura, de Tribu de Sabias, para contarles un poquito sobre la sanación que puede ocurrir a través del vínculo animal-humano, y cómo los mensajes de los animales nos ayudan a conectar con nuestra propia sabiduría. Básicamente fui descubriendo a lo largo de mi experiencia profesional. Yo primero me formé en vincularidad entre seres humanos, y luego me empecé a dar cuenta a través de las sesiones que establecía con las personas o con las parejas o las familias, que los mensajes que los animales nos traían verdaderamente traían información muy, pero muy profunda, muy precisa, en relación con los temas que las personas necesitábamos explorar, tocar, enfocar, para acceder a nuestra propia sabiduría. Básicamente partimos de la idea de que los animales no humanos, llámense animales que viven con nosotros, como por ejemplo perros, gatos, conejos, tortugas, gallinas, caballos, tienen una experiencia de la vida que está clarísima en el presente. En términos generales, los animales están conectados con su propia sabiduría, están conectados con los ciclos de la naturaleza, y toda esta conexión permite que ellos puedan recibir información de su entorno, conectarse con lo que les está sucediendo y responder de una manera directa a eso que está sucediéndoles. En esta respuesta como directa, hay mucha información que, según mi punto de vista, proviene de dos grandes áreas de la experiencia. Por un lado, tenemos la información proveniente del inconsciente. ¿Cómo se expresa esta información? En términos generales, a través de problemas, a través de conflictos. Por ejemplo, problemas de comportamiento, problemas de salud, conflictos vinculares entre el animal y su persona, o entre distintos animales que viven juntos, o que viene alguien a vivir a la familia, algún integrante nuevo, y se produce un conflicto. En ese conflicto, lo que nosotros podemos ver es cómo información que está almacenada, bloqueada, petrificada en el inconsciente de la persona, intenta emerger gracias a esta información que los animales nos traen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la perra con la que vive en una familia tiene muchos problemas de reactividad cuando sale a pasear. ¿Sí? Se pone nerviosa, se pelea con otros perros. Ese problema nos está indicando que necesitamos ver ese patrón energético de reactividad frente a lo de afuera para verificar en su familia qué es lo que está sucediendo, ya sea como espejo o como oposición, lo cual significa, digamos, puede estar reflejando de una manera exacta lo que le pasa a la persona, o puede estar reflejando como en opuesto esto que la persona siente o cómo responde cuando hay algo similar que le está pasando en su vida. Entonces, cuando esta persona tiene una perra que es reactiva cuando sale a pasear, lo que nosotros vamos a investigar para que la persona pueda acceder a su propia sabiduría es cómo estás reaccionando o respondiendo cuando te pasa algo similar en otras áreas de tu existencia, ¿sí? Con un vínculo con otra persona, con tu pareja, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. ¿Qué pasa cuando viene algo de afuera que te hace reaccionar? O alguien de afuera reacciona. Entonces, eso que está emergiendo gracias a ese conflicto es un punto muy valioso y muy preciso que invita a la persona a reconocer qué podría transformar o qué podría cambiar para que la energía que está bloqueada en ese lugar vuelva a circular nuevamente. Vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver con los problemas de salud.
un animal que vive en una familia tiene problemas en algún órgano de su cuerpo. Digamos, la piel. ¿Sí? Hay problemas de piel que pueden ser distintos tipos de problemas, ¿no? Puede ser una alergia, puede ser una reacción frente a un alimento o algún parásito externo o interno, puede haber una lastimadura, dependiendo del tipo de problema que se produzca en ese órgano, en este caso la piel, vamos a hacer la lectura en relación con lo que esta persona necesita ver. Entonces, en el caso de que haya un problema de piel, en el animal que vive en esa familia, la pregunta sería, ¿qué te está pasando con los vínculos? ¿Qué te está pasando con los límites? ¿Qué te está pasando con la capacidad de reaccionar o de responder frente a algo que viene de afuera, que puede ser algo que sientas como abusivo, o que necesites, por ejemplo, el contacto cuando no existe? Bueno, hay toda una serie de informaciones asociadas a estos conflictos que nos van a permitir acercarle a la persona una parte de su propia sabiduría. Según mi lectura, esta información, que siempre es amorosa, siempre es luminosa, siempre ayuda a la persona a conectar con su propia verdad, a conectar con su propia luz, con su propia libertad. Si eso no es así, el mensaje no está leído de una manera correcta, va a ayudar a la persona a saber dónde necesita poner el foco, dónde necesita poner la conciencia para poder desarticular ese patrón que está congelado o que está petrificado. Pero además, yo decía que hay información que proviene del inconsciente, pero hay información que es maravillosa, que los animales nos traen, que es de lo que yo llamo el supraconsciente. ¿Qué es información del supraconsciente? Es información de sabiduría pura. Es decir, podemos reconocer que los animales no humanos que viven con nosotros, de alguna manera encarnan en sus cuerpos algunos seres o entidades de la dimensión espiritual que nos van a ayudar en nuestro proceso de evolución y de acceso a nuestra sabiduría. Entonces, por ejemplo, un gato puede enseñarnos a través de una actitud, a través de una acción determinada o a través de su lenguaje corporal o alguna cosa similar, nos podría decir, no te quedes en lugares, o sea, vete de lugares donde te sientes atosigado o atosigada por las cosas. O es importante acompañar los procesos con alegría y con serenidad. O nos podrían llegar a decir, por ejemplo, es importante aprender a poner límites cuando es necesario. ¿Bien? Entonces, estos mensajes que vienen directamente de la dimensión espiritual, que son mensajes, obviamente también como les decía recién, son mensajes de sabiduría, son mensajes que tienen luz, que tienen amor, que tienen verdad, que acompañan a la persona a conectarse con su propia libertad, son mensajes que los animales nos dan a través de distintas vías. Nos la van a dar a través de sus comportamientos, de sus actitudes, de su lenguaje corporal. Nos la van a transmitir inclusive a través de imágenes mentales. Es decir, nos van a transmitir información de una manera telepática. La idea es que esa información que los animales nos dan, que los vamos a despojar de cualquier juicio, de cualquier idea previa, de cualquier emoción que dificulte el acceso directo a esa información pura, nos va a ayudar a conectar a los humanos con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia capacidad de evolucionar como seres para encontrarnos con esas partes nuestras que tienen el derecho y pueden acceder a su propia completud. Cuando hacemos una lectura, vamos a leer simultáneamente 3 como áreas de la experiencia que son simultáneas.
Vamos a leer la experiencia individual del animal, es decir, qué le pasa a ese gato cuando está. Les cuento una anécdota personal. Yo cuando llegué a vivir a esta casa, había en esta casa 3 gatos que no estaban castrados. No llegué a tiempo, los castré, pero no llegué a tiempo, y las 2 gatas tuvieron entre las 2 9 gatitos. Bueno, cuando eran bebés estaba todo bien, pero cuando empezaron a ser un poquito más grandes, que ahora tienen, en este momento tienen 5 meses, empezaron a ser muy traviesos como todos los cachorros. El padre, Merlín, decidió irse del lugar porque dice, esto me está sobrepasando, yo quiero estar tranquilo y esta situación no me permite estar tranquilo. Entonces, esta ida de Merlín de mi casa está hablando de la experiencia individual de él, es decir, de algo que a él le molestaba y que no le gustaba transitar, entonces decidió irse. Está en la casa de unos vecinos, pero no está aquí en mi casa. Por otra parte, está mostrando, esta es la segunda área de experiencia, lo que se llama un patrón energético, que es, por ejemplo, la lectura de que a veces las cosas se van de las manos, a veces es demasiado y que es necesario, que eso es un mensaje para mí, que es necesario ver de qué manera puedo articular las cosas como para que no sea demasiado, ¿sí? Como para poder transitar de una manera suave y amable las cosas que suceden. Entonces leemos en la experiencia individual, leemos el patrón energético que está para la persona con quien vive ese animal, o para las personas, y leemos también los mensajes de la dimensión espiritual. Busca tu paz, busca un lugar donde puedas estar tranquila. Escucha tu interior, escucha tu corazón. Entonces, fíjense que en un acto muy simple, que fue de que Merlín se fue de la casa una vez que los cachorros empezaron a estar muy movedizos y muy traviesos, toda esa información me permite a mí conectar con mi propia sabiduría. Y finalmente, otra de las informaciones interesantes que hacemos, que tomamos cuando hacemos una lectura, se llama lectura de vínculos interespecies, es que leemos simultáneamente 5 dimensiones o planos de la existencia. Vamos a leer lo que pasa a nivel físico, es decir, vamos a leer lo que pasa en el cuerpo, con los comportamientos, con los movimientos, con las actitudes desde el punto de vista físico. Simultáneamente vamos a leer la información desde el punto de vista emocional, es decir, qué información emocional, qué sentimientos, qué emociones están presentes en el sistema familiar cuando los animales nos dan una información determinada. Vamos a leer también cuál es la información de la dimensión mental, cuáles son las creencias, los pensamientos, las emociones que están presentes en ese momento y que están produciendo o causando, o mejor dicho, facilitando que aparezca esa situación particular que estamos leyendo. Porque en general, las consultas cuando se producen, cuando hay una situación de desorden, o de incomodidad, o de conflicto, como les decía hace un ratito, o cuando las personas quieren conocer, por ejemplo, la misión espiritual de ese animal en su vida. Entonces tenemos la dimensión física, que les dije tiene que ver con el cuerpo, leemos la dimensión emocional, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos que están asociados con eso que aparece, leemos la dimensión mental, que está asociada con los pensamientos, creencias, aprendizajes, inclusive nos pueden dar información sobre mandatos que estamos cumpliendo sin darnos cuenta y que nos alejan de nuestra sabiduría y de nuestra felicidad. Luego vamos a ver la dimensión vincular o social, es decir, qué pasa, no es lo mismo lo que le pasa a un solo ser que lo que pasa entre 2 seres que están en relación. Entonces, muchas veces los animales nos van a dar información de nuestra propia manera de vincularnos. Entonces, les voy a dar otro ejemplo personal. Yo adopté una yegua que venía de una situación de maltrato, venía de una situación de llevar un carro, con lo cual ella traía un montón de información como de mucho peso en su existencia, en su corta existencia, tiene 4 años ahora. Entonces, me pasó con Polly que yo, sin darme cuenta,
hice algo que a ella le resultó invasivo, que a ella le resultó una presión, que le recordó cosas de su vida anterior, ¿bien? Entonces me pegó una patada. Eso también me habla a mí, más allá de la experiencia de ella, que trae toda la información que tiene que ver con su experiencia vital, de maltrato y de llevar un carro, etcétera, con algo que en lo vincular a mí me sirve también, que es, estate atenta de qué le está pasando al ser con el que te estás relacionando. No estás sola en este vínculo, es importante estar abierta. Entonces, fíjense cómo eso, que es aparentemente una situación difícil, dolorosa, conflictiva, porque de hecho me rompió un diente, ¿sí? O sea, la saqué barata, pero fue una situación impactante para mí, que me dejó un montón de información en mi cuerpo que ahora tengo que volver a transformar, pero eso me trajo una información de mucha sabiduría para mí. O sea, fue de un aprendizaje enorme. Y finalmente tenemos la dimensión o el plano espiritual, esto que les decía, ¿no? ¿Qué información nos traen los animales que conviven o que se relacionan con nosotros desde la dimensión espiritual? Ahí hay información súper valiosa y yo eh, tengo la sensación de que muchas veces, la mayoría, los animales que viven con nosotros o que se relacionan con nosotros de alguna manera, traen información para nosotros como si fueran nuestros guías espirituales. En distintas manifestaciones, ¿no? Puede ser alguien que es como un ángel, puede ser alguien que es como un maestro, como Poli, que para mí funcionó o está funcionando como una maestra, eh, puede ser como un compañero de camino, que también puede ser un guía espiritual, un guía o alguien que acompaña. Eh, Puede inclusive traer información que nos recuerda nuestra manera de ser padres, es decir, nos traen información paterno-filial, es decir, cómo nos estamos relacionando con alguien que cumple un rol de hijo o de hija, que no siempre es así, no todos los animales nos traen información filial. No vieron que mucha gente dice, es mi perrijo, es mi perro hijo, y a lo mejor no son nuestros hijos, no se consideran nuestros hijos. Yo adopté a estas yeguas y no todas se consideran mis hijas, es más, ninguna de las tres. Se consideran, una es mi maestra, la otra es mi compañera, y la otra, que es chiquita todavía, Tokio, tiene 2 años y medio, está aprendiendo de la vida. Entonces también me sirve de maestra porque me está ayudando a entender cómo aprende un caballo cuando es cachorro, ¿no? Cuando es potro o potranca. Bueno, básicamente esta es la base de la lectura de vínculos interespecies. Les propongo que observen qué mensajes les están trayendo los animales que están viviendo con ustedes. A veces los mensajes pueden ser muy simples, pueden ser muy directos, otras veces los mensajes pueden estar enmascarados, o mejor dicho, las invitaciones a la sabiduría pueden estar enmascarados en una situación conflictiva, en una situación difícil, pero siempre, siempre los mensajes de los animales son sanadores, si lo sabemos leer. Porque siempre hay un para qué de ese mensaje, siempre hay algo que nos permite acceder a una parte nuestra que muchas veces en nuestra vorágine cotidiana no terminamos de ver. Pueden ser simplemente informaciones relacionadas con la presencia, otro de los ejemplos personales que tengo para contarles tiene que ver con estos gatitos que nacieron, quedaron 7 ahora, están en adopción por las dudas. Entonces cuando yo salgo al jardín a estar un rato sentada, tomando sol o lo que sea, están al lado mío. Ni siquiera hay uno solo, dos, pero hay uno solo en este momento que se sube sobre mi falda. Yo no lo subo, simplemente me quedo sentada y el gatito se sube. Y los demás están en el suelo, acostados alrededor mío, eh, acompañándome. Y eso para mí es
profundamente sanador. El hecho de sentirme acompañada en un lugar donde humanamente estoy sola, es decir, no tengo otras personas que están conmigo en este lugar. Entonces, toda esa información nos permite ir a ver, ir a acceder, tocar, explorar, desplegar una sabiduría maravillosa que es muy simple, muy contundente y muy precisa. Así que bueno, espero que esta información les haya sido útil, que puedan empezar a explorar algunas de esas cosas con los animales con los que viven. Es un placer estar aquí en esta propuesta de Tribu de Sabias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo muy, muy grande para todos.